Bueno, no solamente... No, iba a decir algo, pero no iba a decir. No. Bueno. Vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar del gobierno que viene. El gobierno que viene. ¿Cómo que decían la mano? Llega todo ya ahí, bro. ¿A cuántos son? ¿2 días? Ya estamos, llega todo ya. A un día de los 500 programas, a 2 días del nuevo gobierno. Así es. Dicen que no hay que decir el jugador de hasta que no se pone la camiseta, ¿verdad? Eso aprendimos haciendo un poco de periodismo deportivo, pero digamos cuando se hace hasta que no haya la firma o la camiseta. Hasta que no se ponga la camiseta ya vimos muchas cosas. Yo creo que la camiseta ya tiene. Y en política, el contrato lo que en política se lleva mucho también eso, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo que si la mano trae el poder? Sí. Los hombres del la poder, mano que mece la cuna. hay que empezar. Los hombres del presidente. Los hombres del presidente. Los hombres del presidente. Todos los hombres del presidente. Y así van a ver. Esto está comenzando recién, ¿verdad? Sí, así mismo. Por ahora son designados A y después ya van a ser, dependiendo al desempeño y cómo les vaya, van a tener apodos de seguro, ¿por qué no, verdad? Totalmente. O los titulares de etapa el popular va a poner seguro. El sí, popular le van a poner. Eran concejales de Asunción ambos y ahora van a formar parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Está el ¿a esta altura ya Sí, concejal Julio Ullón. ¿Cómo está, Julio? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Jefe de gabinete. A tu disposición para charlar. Lo que te íbamos a preguntar, Julio, es si ya tenés alguna arenga para los militares, ya que vimos que hay jefes de gabinete que lo hicieron, ¿verdad? O si no, o si mejor nomás no te vas a meter ahí. No, realmente dentro de lo que es la Jefatura de Gabinete Civil y la Secretaría General queremos recuperar la institucionalidad de la presidencia. Eso va a ser uno de los ejes iniciales de la gestión que vamos a realizar allí. Actualmente esa jefatura de gabinete tiene, por decirlo de alguna manera, superpoderes especiales, tiene decretos en donde se le da atribuciones que tienen otros ministerios, hay una superposición de atribuciones y bueno, vamos a hacer una recopilación de todos especiales, tiene decretos en donde se le da atribuciones que tienen otros ministerios, hay una superposición de atribuciones y bueno, vamos a hacer una recopilación de todos esos decretos y vamos a estar derogando. Devolviendo, digamos, a cada institución. Devolviendo a cada institución sus funciones que lo tienen que hacer normalmente, ¿verdad? Un ejemplo claro es... hay un decreto que crea el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es un órgano consultivo a nivel internacional sobre facilitar el comercio internacional, y la Carta Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores lo designa el Ministerio de Relaciones Exteriores como el órgano rector de la política exterior del Paraguay. Y eso, en este momento, el coordinador es el secretario general y jefe de gabinete, y el viceministro de Asuntos Económicos de la Cancillería es el subcoordinador. Eso, por ejemplo, no debería de ser así. Y bueno, eso es un ejemplo de la falta de institucionalidad que existe actualmente en la presidencia y que vamos a estar corrigiendo ahora. Bueno, ¿y cuál es el camino político del presidente? Muchas veces se preguntó, y alguien que va a trabajar sin duda en eso es el ex concejal también de la ciudad de Asunción, Daniel Centurión. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, noches, Toto, a Felipe, a Mariana, a Pedro, a todo el equipo brillante de trabajo, y felicitarle a Elías, porque tuvo la capacidad... ¿Te sacó de cama? Te sacó de cama, de reposo, pero le dije que ¿sabes lo que no se va a creer cómo no después, participar en el programa de mayor rating en este horario, ¿verdad? Entonces, o sea que se está defendiendo porque tiene miedo que le dejemos en cama otra vez después del programa, ¿verdad? No, lo que nos va a costar después es bajarle a Elías o a Zamata, ¿verdad? A las órdenes. Ahora, ¿y cómo le bajamos a Elías, verdad? Dani, o en realidad cualquiera de los dos, por los dos van a tener mucho peso político en la próxima administración. La administración entrante es consciente que acá en Paraguay es imposible gobernar sin coaliciones, sin alianza, aunque sea por más precaria, y tenemos muchos ejemplos de gobiernos que se han quedado sin coaliciones y terminaron o mal, o muy mal, o no tan mal, pero todas en algún grado de gravedad, ¿no? Para el juego de palabras. ¿Con quiénes van a hacer coaliciones ustedes? ¿Con el gobierno, con la ANR, con sectores de la oposición? ¿Con quiénes construyen mayoría o consenso dentro del Parlamento? Si te toca sugerirle al presidente algo, ¿verdad? Mira Felipe,
Vamos a iniciar eso mencionando que el presidente electo llegó a la presidencia del Congreso a través de alianzas estratégicas. Y una de las líneas del presidente de la República es trabajar con todas las organizaciones políticas. Nosotros tenemos que entender que el proceso electoral ha culminado en las últimas elecciones y hoy se tienen que hacer las grandes alianzas, no solamente con los sectores políticos, sino tenemos que hacer alianzas con las fuerzas vivas, tenemos que hacer alianzas con las organizaciones sociales, gremiales, de manera transversal, sin mirar ya colores. El Paraguay necesita de que sus actores políticos, que todos los líderes dejen de lado las cuestiones cromáticas y empecemos a trabajar por el Paraguay que queremos. Nosotros tenemos un mandato desde lo que va a ser nuestra gestión política. Las políticas de Estado que devienen de la propia Constitución Nacional, que finalmente inclusive traspasan los periodos de gobierno y los colores. A partir de ahí devienen las políticas públicas que implementa el gobierno entrante con un diagnóstico previo, con una evaluación previa y que van siendo desarrolladas. Y esas políticas públicas nosotros tenemos que hacerle llegar a la gente. Él ha tenido en su campaña, en ese momento como una cuestión de marketing, Marito de la gente. Y lo que él hoy quiere es hacer un gobierno de la gente, que la estructura burocrática fría no solamente se dedique a las cuestiones de análisis técnicos en las oficinas, sino que tenga un periodo de los actores importantes, de los ministros, directores de entes, y eso fue lo último en la última reunión del sábado que Julio va a explicar mejor, ya ejerciendo él ahí un rol de secretario general. El mandato del presidente culmina la tarea en la oficina los jueves y quiero verles a todos los ministros cerca de la gente en las comunidades, viendo las realidades de la comunidad, para que a partir de ahí se puedan llevar las recetas de solución o los programas que puedan provocar las soluciones de estas comunidades en cada rincón de la República. ¿Julio? Sí. El tema de coaliciones o alianzas, digamos. ¿Con quién es gobernar, básicamente? Bueno, el presidente de la República, así como explicó Dani, ha logrado una gran coalición en su momento para llegar a ser presidente del Senado. Y en las elecciones pasadas para la mesa directiva, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el Movimiento Colorado Añetete ha obtenido tanto la presidencia del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados. En este momento, cada día que pasa se están sumando más diputados y más senadores a la coalición del gobierno, y también existe una muy buena relación con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y yo mayormente no veo que existan, que podría existir trabas a la gestión. Hay sí una sensación de un clima de inestabilidad relativa por este tema de los scratches, por el problema de Ibáñez, ¿verdad? Pero eso no se ha trasladado al Congreso Nacional y creemos de que Marito va a tener una sólida mayoría, tanto en diputados como en senadores, para poder gobernar. Ya no va a mirar para arriba cuando tengan en votaciones complicadas, porque dos dejó pasar. ¿Cómo? Dejó pasar dos votaciones y miró para arriba. No. Él en este momento... al menos públicamente, es lo que te dice inclusive el ministro del Interior futuro, te dice... El presidente electo te va digamos, no sé, a inmiscuir en el Congreso, te dice como si llega con algo positivo. A mí me asusta eso. No, lo que hizo Marito en su momento fue no inmiscuirse en el problema de Ibáñez, porque era un tribunal juzgador. Ni la mesa directiva. La Cámara de Diputados, la pérdida de investidura, la Cámara de Diputados se convirtió en un órgano juzgador, ¿verdad? Y justamente lo que más pregonamos nosotros es la institucionalidad de todos los cuerpos gubernamentales, y en ese sentido uno no puede influir, ¿verdad?, en una decisión de juzgamiento
hacia una persona. Eso es lo que justamente nosotros hemos criticado a lo largo de toda la campaña, cuando Horacio Cartes se inmiscuía en las decisiones por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, en donde quitaban sentencias judiciales totalmente traídas de los pelos. Y eso es lo que Marito en su momento ha definido, y también el ministro del Interior ha definido. Marito no puede inmiscuirse en un juzgamiento de una pérdida de investidura, porque ahí está interfiriendo como un poder del Estado a otro poder del Estado. Es diferente la situación cuando uno tiene que aprobar o rechazar leyes. Allí sí hay una activa participación del Poder Ejecutivo en las decisiones de aprobación o rechazo de proyectos de leyes con sus respectivas bancadas. Pero cuando existe algún tipo de juzgamiento dentro del Senado o dentro de la Cámara de Diputados, Marito prefiere no inmiscuirse porque eso atenta contra la institucionalidad de ese órgano, de ese cuerpo colegiado. Como dirían los magistrados, va a hablar con sus decretos y vetos, digamos, así como los magistrados hablan con su sentencia. Así mismo. Mariana, y después... Para Daniel Centurión, en la línea un poco más política, digamos, a mí, lo dije en varias ocasiones, me llama la atención la situación al interior del Partido Colorado con la que inicia Mario Abdo Benítez, que es un Partido Colorado fragmentado, si cabe el término, pueden buscar otro que les aparezca más apropiado, digamos, pero una marcada diferencia, un expresidente que dice que no va a asistir, las consecuencias del no haberle permitido jurar, de la cual, de algún modo, más allá de que no sé si en eso sí interviene o no, pero hubo un acompañamiento, un no acompañamiento más bien de la línea de Colorado a Ñeteté. Entonces, yo digo, no recuerdo por lo menos que un presidente, sí las bancadas se fragmentan después, pero ustedes son políticos, tal vez me dicen, no sucedió con tal presidente, pero yo no recuerdo que haya iniciado un presidente ya con una división, digamos así, marcada. Esta división, separación, falta de conciliación, o el término que les parezca bien, que hay entre Honor Colorado y sobre todo Colorado, digamos así, marcada. Esta división, separación, falta de conciliación, o el término que les parezca bien, que hay entre Honor Colorado y sobre todo Colorado Ñeteté, ¿vos considerás, Dani, que va a permanecer, que esto va a ir desapareciendo, que el liderazgo de Marito se va a fortalecer porque la lapicera fortalece, o cómo ves vos eso al interior de la ANR? Bueno, primero, para ubicar las cosas en su lugar, respeto tu percepción, Mariana, pero nosotros vemos de que un sector del movimiento Honor Colorado, que lastimosamente se quedaron, parecieran en el proceso electoral, un sector que no asimila de que ya hay un gobierno entrante, de que hay un presidente electo y que, como decía al principio, tenemos que trabajar por ese Paraguay que queremos todos juntos. Yo lamento mucho, y tengo que decirlo con el afecto que me merece el presidente del partido, escucharlo hablar al presidente del partido de manera sectorizada totalmente, de manera sesgada totalmente, es lamentable. Eso sí, yo no vi históricamente dentro de la institución partidaria de que actúe un presidente del Partido Colorado como vocero de un pequeño sector de un movimiento, porque no es todo el movimiento. Se está trabajando de manera coordinada, se está conversando con los gobernadores, con los intendentes municipales, que finalmente son las autoridades locales. Lamento, por ejemplo, escuchar las declaraciones del ex candidato a la presidencia, Santiago Peña, que lo respeto como persona, pero lo descalifico totalmente políticamente. No tiene autoridad política para hablar como habló en contra del presidente electo. De hecho, y eso lo afirmo yo a título personal, evidentemente no siente lo que es el republicanismo del Partido Colorado, porque si no, no hubiese declarado lo que declaró en estos días. Creo que hoy estaba leyendo yo por los medios, más aún hoy siendo
empleado de la empresa, del líder de ese movimiento. Y sobre eso, digamos, Dani, la pregunta es esa. O sea, ¿vos crees que todo esto no va a ser mella, digamos? Absolutamente. ¿Va a desaparecer? Absolutamente. A partir del 15 de agosto se instala el gobierno que la gente decidió. Eso se decide a través de nuestro sistema democrático. La gente habló y el 15 de agosto finalmente lo que tenemos que evaluar es la gestión de este gobierno entrante, y les puedo asegurar de que por lo menos la primera línea es una línea de compromiso altamente comprometido de todos los actores y todos los agentes públicos involucrados en el gobierno central, respeto a la institucionalidad y transparencia y honestidad en la gestión. A partir de ahí, que la ciudadanía juzgue. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta del país se paraliza porque Pedro va a preguntar, ¿sí? Bueno, vamos a la pausa. ¿Agua necesitan o...? Pues sabés que yo necesito, pero... O se van a quedar ahí nomás. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ese mismo vaso que usamos la otra. Bueno, estamos pero estamos buscando excusas, por favor. Eso te puede generar un conflicto, esa información. ¿Qué la de correr? Qué bárbaro. Bueno, está bien. Esa no es una cuestión de Estado. Sí, eso son políticas de Estado. El orismo hay que asumir, eso es lo importante. Así es el orismo. Bueno, el tema es el siguiente. Para que la gente en realidad es la que tiene que... Se pregunta, ¿qué tipo de liderazgo es el que tiene Mario Abdo? Porque por ahí se dice, bueno, es medio ausente o no interviene simplemente a través de sus operadores. No digo que esté mal, esté bien, sino que es un liderazgo distinto. Ahora, la gente se pregunta si él está esperando después del 15, ahora sí tengo yo la virome, ahora sí me van a conocer y ahora sí yo puedo decidir un montón de cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo tiene él? ¿Más intervencionista, más dialoguista, un diálogo de un liderazgo de equipo? ¿Cómo lo podríamos, no sé si encasillar, pero por lo menos para entender un poquito hacia dónde iríamos, definir, ¿no? Por lo menos. Claro. Por favor. Sí. Bueno, Marito tiene una de sus premisas fundamentales a lo largo de su carrera política ha sido su gran capacidad de diálogo, su gran capacidad de articulación, su gran capacidad de generar grandes consensos para la toma de decisiones. Él fue un gran articulador para la ley de readecuación fiscal, fue un gran articulador para la ley de alianza público-privada, en fin, un gran articulador para su candidatura a presidente del Congreso, un articulador también para formar esa bancada, no sé si ustedes se acuerdan, el G15 que él había armado en su momento, en donde prácticamente le vació a Honor Colorado de senadores, y tiene una gran capacidad de diálogo, es una persona que tiene también un liderazgo firme, ha demostrado firmeza en el caso de cuando se quiso instalar la figura de la enmienda, ha demostrado una firmeza que lo catapultó realmente a la presidencia de la República por esa firmeza y por esa defensa de la institucionalidad de la República. Y yo creo que después del 15 de agosto van a ver ese mismo liderazgo, ese mismo compromiso, esa misma capacidad de diálogo que ha tenido a lo largo de su carrera política, lo van a ver después del 15 de agosto. ¿Arrancamos? Para cualquiera de los dos, en realidad. He escuchado un audio de una entrevista de radio en Canindeyú, donde hablaba el gobernador electo, Tirio Ramírez. Y él decía, más o menos, le puedo pasar el audio después si quieren, decía, cuando le planteaba al periodista, le decía, ¿con quién es lo que vas a construir tu gobernación? Le decía, obviamente una respuesta muy local, digamos, ¿verdad? Muy departamental. Pero quiero transferirnos para ustedes me dicen, ¿sabes que no acabamos de tener otro modelo de gestión, ¿verdad? Capaz me equivoqué o qué sé yo. O ese modelo se aplica solamente a ese departamento, ¿verdad? Acaba de gobernar YTT, decía, ¿verdad? Nosotros ganamos, ¿verdad? Y ahí yo hago un paréntesis y digo, ¿gobierno nacional o gobierno YTT? Y le dejo la pregunta, ¿verdad? No, claramente un gobierno nacional.
Nadie te decía, nosotros ganamos, ¿verdad? Y ahí yo hago un paréntesis y digo, ¿gobierno nacional o gobierno añetete? Y le dejo la pregunta, ¿verdad? No, claramente un gobierno nacional. Yo reitero, una de las líneas del presidente electo es justamente a partir de ahora remangarnos a partir del 15 de agosto y trabajar con todos los sectores. Acá ya no tenemos que hablar de colores. Nuestro querido amigo gobernador electo, el Tigre Ramírez, no sé en qué contexto habrá hablado de eso, ¿verdad? Lastimosamente no, y básicamente, no escuchamos, te digo, no escuchamos, ¿verdad? Ni una gota no hay pero Felipe, la línea es clara, trabajar con todos los sectores. Acá no va a haber exclusión, acá lo que justamente se busca es evitar las exclusiones y que sea un gobierno incluyente, un gobierno participativo. Y quiero nomás agregar a lo que recién estaba mencionando Julio, de lo que es el liderazgo del presidente electo. Nosotros estamos acostumbrados en esta administración a haber tenido un liderazgo, hasta si se quiere, de patronato, porque esa es una realidad. A mí me tocó estar en el grupo y la diferencia entre el liderazgo de Mario Abdo es un liderazgo basado en el diálogo, en la confrontación de ideas, en el debate de ideas para asumir una conclusión. Pero lo que le llevó a él a la presidencia de la República ha sido justamente la firmeza que ha tenido en sus convicciones, la firmeza que ha tenido en lo que él defendió, en el respeto a las instituciones, y ese es el liderazgo que yo creo que necesita el Paraguay. El Paraguay no necesita de un patrón, el Paraguay necesita de un líder que se comunique con la gente, de un líder que baje la línea de que todos los agentes públicos participen de cerca con la gente, porque la realidad no se va a trasladar en las estructuras físicas de las oficinas públicas. Nosotros tenemos que palpar la realidad estando en la cancha, y ese es el mandato del presidente de la República, ese es el estilo de liderazgo que él impone, y yo creo que a partir del 15 de agosto vamos a empezar, si Dios y la Virgen permite, a dar respuestas a la gente. Para el jefe de gabinete del señor presidente Mario Abdo, ¿cuál... generalmente se busca definir justamente el perfil de liderazgo, digamos, pero de todo lo que se ha trabajado, se ha hablado con Mario Abdo, además de lo que ya dijeron de estar cerca de la gente, que un poco va a buscar ser, digo buscar porque ahora se va a poner a prueba, ser el sello tal vez de lo que sea su gobierno. ¿Cuáles son las líneas que ha dicho Mario Abdo de cuál sería la línea o la bandera que quizás tal vez quiera dejar al irse? Porque hay muchas cosas que pueden hacer, pero normalmente... no sé, uno de los principios, digamos, del liderazgo es la concentración para que por lo menos algo quede. Si hay que elegir una o dos banderas, ¿cuál consideran ustedes, o en este caso usted, que es esa bandera que Mario Abdo va a buscar dejar? ¿Qué puede ser? Educación, puede ser pobreza, no sé, lo que consideren ustedes que hacia ahí va a ir. Su sello ya. Sí, particularmente pienso de que el nuevo presidente va a tener tres ejes principales, ¿verdad? La lucha contra la pobreza, la reforma de la educación y la continuidad de la política de aumento de la infraestructura nacional. Yo estimo de que uno de los legados más importantes va a ser la construcción de nuevos puentes internacionales que él tiene un firme propósito de iniciar y tal vez terminar puentes internacionales con Argentina, con Brasil, que va a aumentar la conectividad de nuestro país, va a aumentar el comercio de nuestro país, y también va a buscar mejorar la calidad del gasto y apuntar un poco al gasto social, ya que este gobierno prácticamente ha dejado de lado el gasto social, el gasto en salud, sobre todo, ¿verdad? Ustedes saben de que de todos los bonos que se han emitido,
no ha habido un solo guaraní que se ha gastado en la construcción de un hospital o en el Ministerio de Salud Pública. Todo se ha invertido en infraestructura, en obras viales, que si bien eso es muy importante, ¿verdad?, también tuvo que haber tenido un componente social el gasto de los bonos soberanos. Y bueno, yo creo que a eso va a apuntar este gobierno, a mejorar la calidad de la infraestructura a través de los puentes internacionales, a mejorar la calidad del gasto público, específicamente el gasto social, y a iniciar un proceso de reforma en la educación. Dani, antes de la pregunta, si querés agregar algo. No. Ok, completo. ¿Pero? Dani, con respecto a la agenda política, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, lo más importante, los primeros pasos que darían, o por lo menos lo que ustedes le asesorarían a Mario Abdo. ¿Cuál es el caracol en estos primeros días, en estos primeros meses? No hablamos de 100 días, claro, 100 días son de ellos, nosotros serían 1000 días para nosotros. Somos 6 meses, pero un año. sigamos un poco haciendo ese fue mismo los primeros 100 días. Sí, bueno, yo mencioné justamente al inicio del programa de que acá el gran compromiso es acercarnos a la gente. Nosotros, nuestro trabajo va a ser trabajar con todos los sectores sociales, con todos los sectores políticos, canalizar, ser un puente, ser un canal entre los planteamientos, las propuestas, los proyectos, los reclamos de estos sectores hacia el centro de gobierno para que se articulen las alternativas de solución. Eso en primera medida. Tenemos la alta responsabilidad de, va a ser una mentira y es el famoso discurso político de 24 horas estar trabajando, pero sí, aparte del privilegio de ocupar un cargo público, tenés la carga de ocupar un cargo público y nosotros tenemos esa responsabilidad de trabajar por lo menos 18 horas todos los días y en algunos casos, así como dijo el presidente de la República, reiteró en varias oportunidades, los fines de semana. Para eso asumimos el compromiso y tratar justamente de desarticular a través de canales de solución cualquier tipo de foco de conflicto que se pueda generar. Esa va a ser uno de los objetivos que de hecho en el gobierno saliente no hemos visto. Se puede hablar de una gestión administrativa en algún eje excelente, en otros muy bueno, en otro malo, pero en algo que sí debemos coincidir es de que tuvo una pésima gestión política. La gente veía a la presidencia de la República y al equipo de trabajo de la presidencia de la República muy aislada de la gente, y en lo que respecta a nuestra función, nosotros vamos a estar de cerca y vamos a atender de cerca a todas las organizaciones vivas en la República del Paraguay. Y en ese mismo punto, la política comunicacional del gobierno, ¿cuál va a ser? Si hay algo que me parece que podemos coincidir mucho y capaz algunos más o menos, es que se cometieron muchos errores de comunicación, de llegada. A veces hemos tenido programas acá donde, ¿por qué no cuentan esto que están haciendo? ¿Verdad? Finalmente era la solución a algo que estábamos hace una hora hablando, pero no se conocía, ha sido medio tirante la cuestión de comunicación por parte del gobierno. Hay un plan, a más, digamos, de este proyecto de convertir en ministerio, la cuestión de la Secretaría de Comunicación y otros, porque antes del inicio del gobierno ya hay temas que se han debatido y mucho y que se le han cargado responsabilidad al presidente electo, como el tema Yacyretá está, por ejemplo, ¿verdad? Que a través de integrantes de su movimiento dicen, bueno, pero ¿esto es lo que piensa o no? ¿Qué es lo que dice Mario Abdo o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la política de comunicación que van a tener con la gente y con los mismos medios, ¿verdad? Bueno, así como dijiste, en este momento el gobierno entrante está apoyando la creación de un ministerio de comunicación y tecnología, y la idea básicamente es que ese ministerio construya el plan comunicacional y después ese plan comunicacional sea implementado a través de los ministerios, y cada ministerio va a tener sus propios canales de información, va a tener su propio sistema de comunicación y los ministros van a tener que estar informando prácticamente de manera diaria sus gestiones para que eso no suceda, ¿verdad? Vamos
a buscar todas las herramientas tecnológicas, las redes, y va a haber una búsqueda constante de articular todas las maneras de comunicación en los ministerios para poder informar de todas las actividades que se desarrollan a nivel gubernamental. Y se pensó Las tecnológicas, las redes, y va a haber una búsqueda constante de articular todas las maneras de comunicación en los ministerios para poder informar de todas las actividades que se desarrollan a nivel gubernamental. Y se pensó también en lo de él como presidente, digamos, porque hemos visto en algunos casos, sí, vamos a hacer una conferencia cada 15 días, se cumplieron los primeros 6 meses, pues no se terminó. El asado, creo que hoy hicieron un asado con periodistas, generalmente se hace un desayuno, y eso se vio al principio también de este gobierno, después como que terminó también, digamos, tan enmarcado la frecuencia y la periodicidad en la que él va a exponerse públicamente a través de los canales que elija él, ¿verdad? Sí. Marito es de acompañar a los periodistas, ¿verdad? Él siempre ha tenido una relación muy fluida con los periodistas y él oportunamente, seguramente después del 15 de agosto, va a estar anunciando cuál va a ser la periodicidad con la cual él va a estar en comunicación con los medios de prensa. Pero yo estimo de que eso va a ser de manera semanal, probablemente de manera semanal. Probablemente. Sí. Vamos a ver en cuánto tiempo lo damos. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Nos damos que estabas de reposo médico, así que te agradecemos lo de Elías que dijo hace un instante, era una broma, no, tampoco era para decir que el productor... No crean nada, Aumento de sueldo ya para Elías. Aumento de sueldo ya para Elías. No, por favor. No, acá el lugar para pedir eso. No, este justamente no es el lugar para pedir. Acá este espacio vamos a saltar por el aumento de él, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Es fundamental a través de los medios de prensa hacer llegar lo que se viene el 15 de agosto, pedirle a la ciudadanía que tenga mucha esperanza, mucha expectativa. El presidente Mario Abdo Benítez llega con mucha firmeza, queriendo hacer algo bueno para el Paraguay, y nosotros lo vamos a acompañar fuertemente y esperamos el acompañamiento de toda la ciudadanía y de todos los sectores políticos y las fuerzas vivas de la República del Paraguay. Y los esperamos también, Julio, cuando asuman el cargo, a ver si nos visitan también, porque sí, eso pasó mucho, ¿verdad? Ustedes son parte, la gente se está fugando de Asunción, se fugan ciudadanos, se fugan concejales, ¿verdad? Así que lo vamos a esperar también acá oportunamente. Vuelvan que después asumir, el 16 vamos a esperar acá. El 16 de agosto entonces le esperamos acá en el estudio.